Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Recuerda que hablas con el doctor Manuel Palmesano, médico internista, eh, experto en diabetes y riesgo cardiovascular. Y como les prometí, aquí estoy contándole pues mi día a día en el aislamiento después de ser un paciente con prueba positiva para COVID-19. Pues de mí les cuento que afortunadamente después de la congestión nasal y algo de obstrucción de la vía aérea superior, poco a poco se han venido mejorando los síntomas. No he tenido fiebre, no he tenido dificultad para respirar, opresión en pecho. Sí se me acentuó en ese primer día anosmia, que es una pérdida del olfato y que es signo inequívoco de que estoy cursando con la infección viral por COVID. Afortunadamente, los síntomas han sido leves. Les puedo decir que me siento bien de salud. No hay mayores compromisos. Tengo que también ser claro con ustedes y decir que como médico de primera línea estuve incurso en la primera etapa de vacunación que realizó el Ministerio de Salud Nacional de Colombia, y el día 12 de marzo me coloqué la segunda dosis de vacuna Pfizer. 14 días después exactamente se me presentaron los síntomas, me hice mi prueba y salí positivo. Esto no quiere decir que la vacuna no sirva. Eso quiere decir que los estudios han determinado que la vacuna tiene más o menos entre el día 14 casualmente y 2 meses para empezar a crear los anticuerpos, y se evidenció que el 95% de los pacientes creaba los anticuerpos a los 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos seguir cuidándonos. La vacuna no es la solución en contra de la infección COVID, es una ayuda adicional para que no lo puedas cursar y que además, si en caso tal llegas a tenerlo, como en mi caso, los síntomas sean lo más leves posibles y que no termines en una hospitalización o en una unidad de cuidados intensivos. Dicho esto, pues quiero agradecerles que estén acá presentes. Quiero hablarte a ti, más o menos darte una idea de qué es esta pandemia, de qué es el coronavirus. Vamos a empezar hoy con generalidades, algo muy corto y sencillo, que día a día vamos a ir entrando un poco más en temas, pero debes conocer las cosas básicas de qué es el coronavirus, cómo se transmitió, qué clase de virus es y pues las complicaciones que puede llegar a tener. Para esto vamos a compartir un poco de pantalla y vamos a hablar del tema. ¿Okay? Bueno, hola, aquí estamos en mi primer día de aislamiento con las generalidades del COVID. Ya les hice un pequeño resumen de lo que he vivido en este primer día. Afortunadamente, con síntomas leves, cosas que algunos pacientes no tienen la fortuna de tener. Sin embargo, vamos a entrar un poco en materia y vamos a hablar un poco de qué es el coronavirus. El coronavirus es una infección viral, una pandemia causada o originada en la provincia de Wuhan, ubicada en Hubei, en China, donde se identificó el primer brote de este nuevo patógeno. Y se identificó que tenía la capacidad de producir una neumonía severa muy rápidamente y de forma abrupta llevaba a los pacientes a tener una insuficiencia respiratoria y a requerir una ventilación suplementaria, y que además de esto tenía una tasa de letalidad cercana al 3%. Esta neumonía, como es una neumonía atípica, extraña, llamó la atención de los científicos, donde inmediatamente trataron de hacer un cerco epidemiológico, lamentablemente sin las medidas adecuadas por parte de las autoridades, lo que hizo que las personas que estuvieran dentro de esta localidad no se confinaran, pudieron o
tuvieron la opción de salir después a través de las fronteras y causando la pandemia en que nos vemos envueltos. Esto pues aquí podemos ver dónde se encuentra la provincia de Wuhan en China. Esto es básicamente donde se originó lo que nos tiene ahora en esta pandemia, en estas restricciones y que nos cambió totalmente la vida a todos. ¿Qué pasa en estas provincias? Pues que China tiene una tradición milenaria bastante arraigada, donde los médicos generalmente prescriben o aconsejan que las enfermedades deben tratarse con alimentación salvaje y silvestre. Por eso vemos que en los mercados de China podemos encontrar lo que son animales como los reptiles, podemos encontrar murciélagos, podemos encontrar ratones, perros y otra clase de carnes que quizás en estas latitudes nosotros no consumimos. Pero ellos tienen una cultura especial que permite que esta comida sea exquisita para ellos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles fueron las causas de esta pandemia? Bueno, esta enfermedad es causada por ese virus, que es un virus tipo ARN, conocido como coronavirus. Se decide que este virus es un virus zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que es originado y transmitido por un animal. ¿Cómo llegó al ser humano? Pues las teorías nos dicen que es originado en el murciélago. El murciélago lo transmite a un animal silvestre muy parecido al armadillo, llamado pangolín, y este a su vez, dentro de su cuerpo, va mutando hasta tener las características de transmisión al ser humano. ¿Cómo se transmite del pangolín al ser humano? Pues ya hemos explicado que la cultura china exhorta a las comidas silvestres y entonces ya miraremos cómo es el pangolín. Esto pues es un esquema más o menos de lo que puede ser un virus RNA, que lo que hace es que cambia y muta muy fácilmente su ADN. ¿Para qué? Para adaptarse al huésped, para poder sobrevivir y poder replicarse. En este orden de ideas, cuando el virus en la carne del pangolín está presente y el humano lo ingiere, él se adapta al cuerpo humano, cambia su ARN y se expresa para poder atacar o colonizar las células del humano. Esto entonces es la transmisión básicamente del murciélago al pangolín. Aquí lo vemos, conozcan al pangolín. El pangolín lo comen en China, muy apetecido, muy exótico, en sopas, en asados, y esto tiene la capacidad de mutar para poder contagiar a las personas. Cuando este muta, contagia a la persona, es un virus por transmisión aérea, es un virus muy contagioso, y solamente por el contacto y la cercanía empieza esta pandemia a aparecer. La patogenicidad de este virus. Bueno, el virus tiene una capacidad de producir una infección respiratoria en la mayoría de los pacientes a los cuales se llega como huésped. Afortunadamente, a pesar de todo, el 80% de las personas son asintomáticas o con síntomas leves, pero el 20% de las personas tiende a tener síntomas ya de leves a moderados y hasta severos en un 6%, y con una mortalidad, como habíamos dicho, del 3%. Entonces, retomando, el virus tiene la capacidad de producir la infección viral respiratoria, muy parecido a un resfriado común en un 80%, pero puede también producir a neumonías atípicas severas que pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Qué pasa? Que como la mayoría de las personas, como ya dije, el 80% es asintomática o con síntomas leves de un resfriado común, es muy fácil la transmisión.
¿Por qué? Porque no estamos pensando en que tenemos eso, simplemente es un resfriado, es el sereno, es que me dio una gripita y se me pasó, pero resulta que esos pacientes son los pacientes que son transmisores de la patología y que algunos de los que se transmiten tienen la mala fortuna de caer en el 20% que hace los síntomas de leves a moderados, a ese 6% que hace síntomas severos y algunos pues que entran en la fatídica cifra del 3% que es la muerte. Entonces, normalmente ocurre una infección sencilla, una infección respiratoria, un resfriado común, nos vemos, estornudamos, tosemos, hablamos y por todas estas partículas hay millones y millones de virus, los cuales van a contagiar a la persona que esté en contacto con la otra que está contagiada. ¿Ok? Esto pues produce, como ya habíamos comentado, una gripe o un resfriado común en el 80% de los pacientes, se toman sus bebidas calientes, mejoran, pero hay un 20% que empieza a presentar síntomas de mayor intensidad y llevándolo a una neumonía grave, como lo podemos observar en estas radiografías, donde los pulmones están totalmente, comprometidos. Y esto determina que el paciente termine en esta situación, en una UCI, unidad de cuidados intensivos, pegado a una máquina de diálisis, pegado a un ventilador mecánico, con múltiples medicamentos, y la lucha de los médicos que pretende ayudar a salvar después de que ya se ponen todas las cosas para los síntomas del paciente y nos toca esperar a ver cómo responde ese paciente a la medicación y cómo reacciona su cuerpo para tratar de expulsar ese virus que tanto nos aqueja. ¿Qué más podemos hablar del coronavirus? Bueno, este coronavirus no es un virus nuevo, es familia, tiene su familia ya establecida. Los coronavirus son virus llamados SARS, que son síndrome, que se traduce en un síndrome respiratorio agudo severo. Es una familia de virus respiratorios, como el primer virus que se identificó y por eso obtiene su nombre fue en el 2002, se llamó síndrome respiratorio agudo severo. Este coronavirus reportó una infección de más o menos 8.090 personas, de las cuales murieron alrededor de 774, con una letalidad más o menos del 9%. ¿Qué pasa a diferencia del coronavirus actual? Que estas cifras y estas muertes y estas contagios ocurrieron en el transcurso de un año. En un año solamente se infectaron 8.090 personas y en ese año, en el transcurso de 12 meses, murieron 774 personas. A pesar de que la letalidad fue mayor, el transcurso del tiempo y su virulencia es mucho menor. Después, en el 2012, hubo una alerta también de un brote respiratorio. Todos más o menos nos acordamos también, tiene que ver con el H1N1. Este fue llamado el SARS-MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este MERS infectó a 2.094 personas, con unas muertes de más o menos 858 personas y una letalidad cercana del 25 al 35%. Mucho más letal, mucho más caótico, pero todas estas infecciones fueron reportadas a lo largo de 7 años, con una capacidad de contagio muchísimo menor que en la actualidad. Y en el 2019, diciembre, llegamos a la provincia de Wuhan, donde el murciélago transmitió su virus al pangolín. El pangolín en su carne o en sus secreciones consumidas por el humano hace que el virus llegue a la persona. En su capacidad de ARN para mutación se adapta al huésped, se adapta a la persona y se vuelve un virus altamente contagioso y como lo estamos viviendo, lo vuelve una pandemia.
Este coronavirus es el SARS-CoV-2, donde toma su nombre porque es, digamos, el SARS, igual o muy parecido al primer brote del 2002, y COVID-19 o COV-2, donde adquiere su nombre por similitud a este. Y produce el síndrome clínico llamado COVID-19. Entonces, este SARS-CoV-2 es el SARS-CoV-19-2, es porque es muy parecido al SARS del 2002, COVID-19, y por eso es esta sigla. Para los que no conozcan, cuando describan esto, sabemos que es coronavirus 19. Hasta el momento, pues, esta nueva infección ha infectado a la sencilla suma de 127 millones de personas en todo el mundo hasta la fecha, con una letalidad por el momento de 2.7 millones de muertes, con los que nos da una letalidad de 2.12 al 3%, y aunque la tasa de letalidad sigue siendo baja, no podría decir es muy baja, es menor que las anteriores, pero el problema está en su distribución, la cual hace que, a pesar de que sea baja la letalidad, la distribución de muertes comparativamente con el SARS y con el MERS sean mayores. Comparativamente, pues, en 7 años, 858, a un año, 2.7 millones, pues mirarán la diferencia. Entonces, este SARS-CoV-2 tiene la capacidad de tener una gran replicación, una gran propagación, afortunadamente una baja letalidad en esas personas que lo adquieren, pero nadie está exento de ese 20%, nadie está exento de ese 6% de sintomatología grave, y nadie está exento de caer en la fatídica cifra del 3% de la muerte por COVID. Entonces, la idea es que conozcan un poco de qué es el COVID, de dónde se origina. El día de mañana les estaré comentando otras cosas con respecto a esta patología. Podemos hablar de qué es una pandemia, de qué es una endemia, de qué es una epidemia y otras cosas de generalidades del COVID que todos en estos momentos deben saber. Más adelante y día a día les iré comentando de cómo es el cuadro clínico, cómo se identifica, qué hay que hacer, cómo tratarlo, que esto es muy, muy importante para que ustedes lo conozcan, lo tengan interiorizado y sepan cuándo acudir y cuándo tratarse de manera oportuna para tratar de disminuir los riesgos y las complicaciones a las que estamos abocados con este coronavirus. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el día de mañana. Les seguiré contando sobre mi aislamiento, mi estado médico, y sigámonos cuidando, por favor. Uso de tapabocas permanente, lavado de manos todo el tiempo, aislamiento social. Cuidémonos nosotros, cuidémonos a los nuestros para poder estar juntos y felices cuando termine esta pandemia. Les dejo de compartir pantalla. A ver. Les dejo de compartir pantalla por acá. Y nuevamente me despido. Les habló el doctor Manuel Palmesano, el médico internista, y hasta una próxima oportunidad.